A mí me gustaba retomar una cosa de Rafael, que dijiste que ya en esta no estoy tan de acuerdo, ¿no? Yo creo que no se trata de nadar o aprender a navegar contra corriente. Hay que aprender a navegar a favor de lo que uno quiere estar. Si a mí no me importa ir contra los arquitectos estrellas o ir contra nadie. Me interesa ir a favor de los problemas que no están resueltos y que yo puedo tener la posibilidad de resolver. Me importa un comino si estoy a favor o en contra de la corriente. Lo que me importa es si hay un problema de vivienda o de un hospital o de una escuela, tratar de resolverlo en contra de del conservadurismo, en contra de la falta de calidad o de reflexión sobre el problema, pero no contra corrientes, sino me parece más a favor de entender nuestras nuevas demandas, un poco como decía Ramón, y darle una respuesta que seguro, y en eso vuelvo a estar de acuerdo con lo primero que dijiste, no está en el pasado, no está en los modelos que antes se repetían seguramente. Esta cita de Kegels es bastante discutible según de dónde la tomes, es decir, antes los modelos se repetían porque las cosas pasaban en 100 años, hoy no se repiten porque las cosas cambian en 5. Entonces, tener seguridad para repetir cosas en 5 años, cuando las cosas cambian, como yo te digo, o decía, que cambian en el tiempo de una construcción de 4 años, cambian, es muy difícil. Es decir, yo repito, me parecería, si entendí bien lo de la cita, me parecería equivocado. Lo que hay que hacer es buscar las nuevas respuestas, inclusive buscar unas respuestas que envejezcan lo menos posible, con respuestas arquitectónicas a favor de una mejor ciudad, un mejor servicio, una mejor arquitectura concreta, que envejezcan lo menos posible, que sean capaces de decir, y eso la arquitectura lo probó siempre. Si el pabellón de Barcelona era radicalmente moderno en el año 29 y sigue siendo radicalmente moderno en el 2005. No es un problema de radicalidad, de ir contra, es de ver otras cosas, ¿no? Es decir, y como ese ejemplo podríamos dar un montón. Las buenas arquitecturas envejecen mucho menos que la arquitectura mediocre o la arquitectura banal. La arquitectura que se pone de moda, esa envejece mucho más rápido porque el pabellón nunca estuvo de moda, estuvo siempre criticado. Es decir, por eso ha aguantado 100 y pico de años. En cambio, arquitecturas muy exitosas hoy, mañana, yo digo, a veces pregunto, ¿alguno de ustedes se acuerda realmente o recuerda a Tigerman cuando escribía esto sobre Mies? O algunos de ustedes han leído cuando Venturi dice que de lo único que se arrepiente de su vida era en decir que Mies van der Rohe era aburrido. Es decir, o de arquitectos como Michael Graves, es decir, que en su momento llenaron todas las revistas y fueron la punta y la vanguardia, y hoy no están. Y sin embargo, Tigerman decía que Mies se había hundido con el Titanic, ¿no? Como el Titanic, poniendo esa imagen del edificio de la Escuela de Arquitectura de Chicago hundiéndose en el mar. Resulta que Tigerman no existe más y todos los jóvenes arquitectos, o una buena cantidad de los jóvenes arquitectos europeos, encuentran en Mies otra vez el arquitecto que abre camino, ¿no? Entonces yo creo que en esto, es decir, habría que empezar a decir, a ver, ¿para dónde queremos ir? Un poco con independencia de las presiones tanto mediáticas como, es decir, estar en otra cuestión. En el esquema de preguntas que me habían dado a nosotros, había algunos temas que me parecen importantes a discutir y que no han salido, y los tiro por si alguno lo quiere tomar. Uno era si hoy se puede seguir hablando, aunque lo hacemos permanentemente, de arquitectura de autor. Es decir, hoy realmente, y esto lo estábamos hablando con Ramón, se puede decir que la obra de Herzog es una obra de autor cuando hace 26 edificios por año y tiene un equipo de arquitectos, ¿no? de dibujantes, de arquitectos del orden de los 80 arquitectos, más todos los ingenieros, más. Que la arquitectura se ha masificado, como si esté en cantidad, y se ha complejizado en todos los sentidos, programática, tecnológica, formal. Entonces, ¿se puede seguir hablando de la arquitectura de autor o tendríamos que empezar a hablar de otra? Es decir, podemos ir hablando de arquitectos como si fueran individuos como Leonardo, o incluso como llegó a ser Wright o Le Corbusier, o hay que empezar a hablar de otra cuestión, incluso en las escuelas, ¿no? Ese es un tema. Y lo otro, un tema que para mí está muy en el debate de acá de Europa y que
estábamos hablando al principio, son como bastante desconectados esto, pero al final todo tiene que ver. El tema sobre el patrimonio, entre, digamos, la poca, casi el poco respeto patrimonial que se tiene a la arquitectura, por ejemplo en Estados Unidos, donde para salvar a la Robbie hay que movilizar a todos los arquitectos del mundo, porque si no la tiraban, en Europa, y esto ahí me entra el conflicto si soy europeo o argentino. Yo sigo en ese sentido, me siento muy cercano todavía a Latinoamérica. Es decir, el peso que la historia tiene en la construcción de la arquitectura de hoy, es decir, que poco somos capaces de enfrentarnos a los edificios que ya no tienen ningún valor y tirarlos en vez de conservarlos. Para mí el ejemplo que hablábamos con Ramón, paradigmático, es el Estadio Olímpico de Barcelona, ¿no? Donde se preserva para mí un mediocre edificio del 27 que pretende ser del siglo anterior para producir el pabellón de final de siglo, casi de principio de siglo de Barcelona, ¿no? Entonces, este es otro debate que me parece que tiene que ver también a la responsabilidad de los arquitectos como expresión cultural de su sociedad, y no solo a si el cliente o no, si el mercado o no, sino tiene que ver también a las posiciones que tomamos frente a la cultura arquitectónica, frente a los temas más radicales que no habíamos abordado hasta entonces. Les tiro estas dos cuestiones a ver si a alguno les interesa tomarlas. Desde acá, con respecto al primer tema que estabas comentando, justamente ayer, en la mesa de ayer, Alfonso Conada Martínez hablaba de ese tema de que diríamos que sale desde la enseñanza, de lo que se le promueve a los chicos en la facultad, de la arquitectura de autor o no, diríamos, la visión que se le da a los chicos de ser o un arquitecto artista, un arquitecto profesional, decidiendo entre los dos caminos y dejando de lado el glamour, diríamos, que tiene el ser un arquitecto artista, el reconocimiento de la gente, diríamos, el estar un poco en un lugar privilegiado frente al arquitecto profesional, que es aquel que, bueno, pasará desapercibido a lo largo de su carrera, trabajará, tendrá sus encargos grandes, chicos, medianos, pero que, bueno, no se terminará de destacar, diríamos. Así que, bueno, ahí se había armado un debate interesante y, bueno, y estaba la propuesta, ¿no?, de qué lugar era mejor ocupar. Por supuesto, frente a los que se ve que consumen los alumnos de la facultad, siempre la visión es la del arquitecto artista, ¿no?, como la elegida. Se lo ve, yo lo digo trabajando en un medio, sobre todo, por lo que los chicos piden que se publique y piden que se compre, ¿no? Son esas personalidades que hay ahora de la arquitectura, que son las que ellos buscan y quieren leer, ¿no?, y quieren copiar, diríamos, de alguna manera, o tomar como referente. Así que, bueno, no sé, acá en la mesa a Miguel, que está en un medio, le interesaba el tema, o comentarlo.